En esta sesión vamos a trabajar a fondo el grupo párrafo y el grupo fuente de la cinta de opciones de la ficha de inicio. Explicar de una forma teórica cuáles son cada una de las herramientas que hay dentro de estos dos grupos podría ser un poco pesado, de manera que creo que se puede aprender haciéndolo de una forma más dinámica, mostrando un caso práctico en el que se expliquen estas herramientas. Así que vamos a por faena. En primer lugar vamos a cambiar el tipo de fuente y el tamaño de la misma. De esta manera seleccionamos todo el texto. ¿Se acuerdan de cómo hacerlo? Triple clic en el margen izquierdo o con control una sola vez. De esta manera. Bien, ahora nos vamos al grupo fuente y a la fuente. Abrimos el desplegable y aquí tenemos dos opciones. O escribir en este margen de aquí el tipo de letra que queramos o buscarlo en el listado. De esta manera vamos a seleccionar la letra Century Gothic y lo vamos a hacer a partir de escribir aquí. Century se nos ha seleccionado en el desplegable y aquí la encontramos. Como verán, una de las novedades que trae esta versión de Microsoft Office es que hay una vista preliminar inmediata cada vez que pasamos el ratón por encima de cualquiera de los tipos de letra, lo cual es algo muy útil. Bien, seleccionamos y ya tendríamos cambiado la fuente, el tipo de letra. Para cambiar el tamaño, abriendo el desplegable, tenemos desde 8 hasta 72. ¿Qué pasa si queremos una letra que, por los márgenes que tenemos, por el tamaño de la hoja, no nos acabe de cuadrar dentro de las que hay? Por ejemplo, entre el 12 y el 14. ¿Qué pasa si queremos el 13 o incluso el 13 y medio? Bien, venimos aquí y escribimos 13,5 y le damos a Enter. De esta manera se nos ha cambiado el tamaño de la letra. En este punto es bueno recordar que depende de la zona geográfica donde estemos, el punto es coma o la coma es punto. Y hay que tenerlo mucho en cuenta depende de dónde se esté viendo este vídeo. Aquí en España sería coma para marcar el decimal. En otras partes del mundo, por ejemplo en América, es punto. Si no, saldrá error. Hay una manera, a través de uno de los botones de acción del grupo fuente, que sirve para poder aumentar o disminuir el tamaño de la fuente de una manera muy práctica. Y sería del siguiente modo. Antes que nada tenemos que dar la orden de a qué tiene que ejecutarse. Entonces seleccionamos las palabras, el texto, el párrafo, lo que queramos. Yo voy a marcar esta línea entera y le damos a este botón de aquí. Es una A mayúscula en el que tenemos una flecha en la parte superior derecha que indica hacia arriba y otra hacia abajo. De esta manera sube 2 puntos. Por ejemplo, clicamos. Bueno, en este caso, como teníamos el decimal, ha subido solo el medio, pero si le volvemos a dar, subirá a 16. Y de la misma manera para bajar, va de 2 en 2. De esta manera vamos a colocar esta en 18, esta línea. Muy bien, a estos botones se les llaman agrandar o disminuir fuente. Después, queremos que la palabra placas tenga un color, por ejemplo, el amarillo. Venimos a este botón que es color de fuente, abrimos el desplegable y damos clic sobre el color amarillo. De esta manera se nos ha cambiado el color. En el caso que queramos, por ejemplo, aleta caudal, ponerlo también de color amarillo, como es el mismo color que hemos utilizado antes, solamente tendremos que darle clic encima del icono. Y así se nos pone el color que hayamos seleccionado anteriormente. Bien, pasamos a los botones negrita, cursiva y subrayado. Es algo muy sencillo. Su va a ser en negrita. Coloración va a ser en cursiva. Y muy agradable, va a estar subrayado. Maneras más sencillas de hacer esto, porque cuando uno está escribiendo con el teclado no suele estar con el ratón en la otra mano, ya que se escribe con las dos. De esta manera se puede hacer una forma, como digo, más rápida, el utilizar las abreviaturas de estas acciones. ¿Cómo hacerlo? Muy bien, cogemos fondo, seleccionamos fondo y apretando control más N se nos pone la negrita. En el caso de la cursiva es control más la letra K. Y en el caso del subrayado es control más la letra S. Qué sencillo es hacer las cosas cuando se saben, ¿eh?
añadiendo un punto más complejo, pero que muchas veces se suele utilizar. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un doble subrayado, que tuviese 2 líneas, ¿cómo lo haríamos? Muy fácil también. Seleccionamos marrón, la palabra o la línea entera que queramos seleccionar. Nos vamos donde está el icono de subrayar, pero vemos que tiene una flechita que indica un desplegable. Le damos clic en ella y seleccionamos, por ejemplo, la doble línea, subrayado doble. ¿Ven qué bien queda? A esto además se le puede añadir que tenga un color, las líneas del subrayado. Volvemos al subrayado, colores de subrayado y pongámoslo, por ejemplo, que lo queremos en verde. Epa, aquí. Cuando queremos tachar directamente una frase, vamos a seleccionar esta línea de abajo, nos vamos a este botón de aquí que es el tachado. De esta manera se tacha. Pero ¿y si quisiéramos hacer, por ejemplo, un tachado pues doble? Vemos que no tiene el icono ningún desplegable. ¿Cómo se hace entonces? También muy sencillo. Venimos al grupo fuente y ¿se acuerdan que en el primer vídeo de interfaz gráfica tratábamos el tema de los cuadros de diálogo? Pues le damos clic en él. Aquí vemos que hay opciones pues más avanzadas y seleccionamos doble tachado. Nos ha modificado la vista preliminar. ¿Que lo queremos así? ¿Que nos gusta? Muy bien, le damos a aceptar y queda doble tachado. También quiero comentar que yendo al cuadro de diálogo de fuente, hay una parte aquí abajo, un botón que pone efecto de texto. Si vamos a él, nos encontramos que tenemos opciones mucho más avanzadas para poder modificar estos valores, ¿de acuerdo? Pero como estamos en la parte básica, no lo vamos a tratar aún. Pero es para que sepan que está aquí y que se puede hacer más. Aquí también hay una función muy curiosa que voy a contar una anécdota. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la ESO, ya me queda unos años atrás, la verdad. Recuerdo que me mandaron a hacer un trabajo y en este trabajo, bueno, pues entonces no habían demasiados ordenadores, yo tenía uno de los primeros, creo que era un Windows 98, y en mi procesador de textos yo fui haciendo mi trabajo. Era el primero que hacía a máquina, por así decir. Total, que comencé a hacerlo todo en mayúsculas, no sé ni por qué. Pero el caso es que ya lo había hecho así. Cuando me di cuenta, dije, bueno, pues no voy a rehacerlo, ahora ya lo acabo, ¿no? Claro, luego cuando lo presenté me lo suspendieron, me pusieron un 0 directamente, porque no se puede presentar un trabajo todo en mayúsculas. Si hubiese sabido que había la opción de coger todas las mayúsculas y hacer las minúsculas, me hubiese ahorrado tener que rehacer todo el trabajo de nuevo. Bien, vamos a enseñar cómo hacer esto. Para ello vamos a seleccionar este párrafo de aquí abajo. ¿Se acuerdan? Doble clic en la parte de la franja izquierda. Y nos vamos al grupo fuente, justo donde estaba el aumentar y disminuir el tamaño de fuente. Aquí donde hay una A mayúscula y una A minúscula. Le damos clic, se nos abre un desplegable y aquí nos dice esa ansiada opción. Por ejemplo, ponerlo todo en mayúsculas. Para rehacerlo, vamos a todo minúscula. Así de sencillo. Por ejemplo, para hacer cosas de estas modernas que hacen los jóvenes en las redes sociales y tal, pues bueno, hay una opción que es poner en mayúscula cada palabra y tantas otras que se pueden elegir. Por el momento vamos a dejarlo tal y como estaba, en minúsculas. Más también otras funciones que son muy interesantes, que son los superíndices y los subíndices. Hay mucha gente que suelen preguntarme cómo se suele hacer esto y es algo terriblemente sencillo, tanto como dar un clic. ¿Qué pasa si queremos poner, por ejemplo, la fórmula H2O del agua? ¿Cómo podemos hacer? Disculpadme que se me ha ido la pinza. Ahora, que ese número 2 vaya abajo, quede en pequeño en la parte inferior. Pues vamos al grupo fuente y al lado del tachado nos encontramos el subíndice. Y es de esta manera como se consigue. Sé que no ha quedado demasiado abajo, pero esto simplemente tiene que ver con una razón que es la fuente. Este tipo de fuente lo coloca aquí, pero si cogiéramos otra, se vería que estaría realmente posicionado en una parte baja. Como ven, por ejemplo, en esta. Del mismo modo, podemos hacer que este 4 quede en la parte superior, dándole a superíndice. Otra cuestión muy interesante es saber cómo se pueden separar las letras de una palabra. Por ejemplo, cogemos la palabra también, vamos a el grupo fuente, el cuadro de diálogo. En la pestaña avanzado veremos que pone espaciado.
está en normal, le damos clic y le damos a expandido. Como verán aquí en la parte de la vista previa se han separado las letras. ¿Cómo podemos hacer que queden más separadas? En los puntos vamos subiendo. Lo dejamos, por ejemplo, en 3 puntos. Y ahora veremos la diferencia. Es el mismo tamaño, pero las letras están separadas. Del mismo modo, en cambio de expandir, también se puede comprimir en la misma opción. Lo que hice en el vídeo anterior fue, por ejemplo, seleccionamos esta línea de aquí y cambiamos el color de resaltado del texto, que viene siendo el fondo de esa línea. Por ejemplo, lo podemos poner de color verde. Y luego está el color de fuente, que es distinto, porque es el color de la letra en sí. Lo podemos poner en rojo. Se me había quedado sin seleccionar, perdón. Ahora sí. De esta manera se puede lograr hacer páginas muy coloridas, porque una cosa es lo que sería el diseño de la página, poner un color de fondo en la página, pero además añadirle a unas líneas o a un párrafo pues el color de resaltado del texto y además el color de la fuente. Si nos vamos a un uso un poquito más avanzado, cogemos la palabra tanto, nos vamos a color y queremos un color rojo, pero no queremos exactamente este rojo de aquí. Entonces nos vamos a más colores, nos vamos a personalizado. Aquí tenemos una gama, podríamos coger un rojo parecido, pero es que queremos uno muy específico. Pues nos vamos a personalizado y tenemos dos opciones, una precisa y otra que no lo es tanto. Si con el cursor clicamos podemos irnos hacia la franja de color que queramos, por ejemplo aquí rojo, luego en el lateral derecho tenemos otro apuntador que podemos ir modificando la tonalidad del rojo, ¿no? Y aquí tenemos la vista preliminar. Bien, si lo que queremos, como digo, es hacerlo de una forma más precisa, tenemos aquí 3 parámetros con los que podemos jugar para conseguir exactamente el color que queramos. De modo que en rojo pondremos 118. Tenía deseleccionado deshabilitado, perdón, en el teclado el uso de la numérica. En verde ponemos 0 y en azul ponemos 0. Aceptamos y se nos ha colocado en ese rojo tan preciado que buscábamos. De esta manera hemos trabajado en su totalidad el grupo fuente. Por último, y finalizamos ya la parte del formato de fuente, vamos a tratar lo que son las sombras, porque es un efecto que a la gente le gusta bastante utilizarlo. Si quisiéramos seleccionar, por ejemplo, este paréntesis y su contenido, hasta aquí, nos iríamos a este botón de aquí que son los efectos de texto y podríamos seleccionar las sombras. Vamos a elegir están las de exterior, las de interior y las de perspectiva. Seleccionaremos dentro de las de exterior, por ejemplo, esta aquí en medio, una forma aleatoria. Y vemos el efecto que ha quedado sombreado. Como eso, pues hay muchísimos más efectos que se pueden encontrar aquí.